Em, ya, entonces, como les decía, tenemos por lo menos tres temas que me gustaría tocar. Uno es este de este ejercicio de contacto a través del cuerpo, que lo pueden ocupar para ustedes, para sus pacientes, etcétera. Por otro lado, me gustaría cerrar esta primera unidad del modelo de formulación de casos, que igual lo vamos a revisitar y lo vamos a ir usando a través del año. Y por último, empezar esta nueva unidad que es técnicas de exploración, ¿ya? Que está dentro de este gran tema de hacer un diagnóstico humanista, pero ya son habilidades con pacientes, no solo de análisis o de comprensión, ¿ya? ¿Se escucha bien? Que me pareció como que mi conexión estaba inestable. ¿Se escucha o no? Sí, ¿no? ¿Sí? Ya, Sí, bien. ok, ya, súper. Bueno, si no me pueden escuchar, no me pueden decir que no me pueden escuchar en realidad, así que no sé cómo, cómo hacer. Bueno, antes de partir, quería saber si alguien tiene alguna inquietud o petición como inicial, o si no, podemos partir con este ejercicio. ¿Alguna cosa? Una cosita chica, Pablo, Dale. que estuve, que corregí las tareas que mandaron y estaban súper buenas en general las de los alumnos. ¿Ya? Eh, en relación eh, en relación con el asunto no resuelto, el trabajo con asuntos no Sí. resueltos, quizás sería bueno que dijeras un par de palabritas nomás, porque la mayoría lo interpretó Mm, como quizás también en los casos, porque te veo sonreír que viste tú, lo interpretó como algo que había que hacer en la realidad, con las personas en cuestión con los que uno tenía asuntos por resolver. Y entonces, yo ya. les coloqué una indicación nomás de que se trataba de una intervención dentro del contexto de... Pero quizás eso podría darle, dedicarle un par de palabritas nomás para disipar esa... Ah, ok. Ya, súper. A ver, asuntos no resueltos. Voy a tratar de hablar algo como sin entrar demasiado, porque eso es un tema que vamos a tocar en el curso de Gestalt y más adelante. Pero asuntos no resueltos se refiere a ver, lo más evidente es cuando hay temas del pasado que no han quedado en el pasado, sino que se repiten en el presente. ¿Ya? Entonces esto se puede ver como cuando alguien se queja constantemente de alguna otra persona, o cuando alguien repite en el presente patrones que tienen sentido por la historia, pero que no tienen sentido en el presente. Por ejemplo, si es que yo estoy rodeado yo estoy en un ambiente donde toda la gente es traicionera y en realidad no puedo confiar, es adaptativo y es funcional que yo no confíe y yo me defienda. Entonces, no sería un asunto no resuelto, sería una reacción funcional adaptativa sana, que yo, que yo me aísle, que yo no me contacte con el resto, que yo ande muy a la defensiva. Pero si mi contexto actual es de gente de confianza y que yo quiero y considero buenas personas, y yo me mantengo como a la defensiva, es muy probable que haya un tema de asuntos no resueltos, en que hay una gestalt antigua que nunca se cerró y que está afectando mi presente. Entonces yo ahora reacciono como aprendí a reaccionar en el pasado. En algunos videos he hablado como la idea de herida no resuelta. Por ejemplo, si es que, ya con esto mismo de la traición, si es que yo confío en alguien y me traicionaron, eso puede convertirse en un asunto no resuelto o tal vez no. ¿Ya? Que si yo sufrí algo no significa que eso se convirtió como en una herida abierta por el resto de mi vida. ¿Por qué? Porque imaginemos que yo estoy en un ambiente relativamente sano y contenedor, y yo confío en alguien, por ejemplo, un amigo, una amiga cuando soy niño, y esa persona después escucho que me habla mal de mí o después le dice a los demás que no soy su amigo, yo me voy a sentir triste, voy a sentir esa herida como de la traición, sentirme tal vez solo, abandonado.
pero yo voy a poder contar con alguien que me va a acoger y me va a dar eso que yo necesito en ese momento. Entonces voy a sentirme triste, pero mi ambiente me va a poder sostener y me va a poder dar lo que necesito. Es como, no sé, pues si es que yo voy a un paseo y justo no llevé comida, paso hambre en ese paseo, pero en la noche, si hay comida para mí, me puedo recuperar. ¿Ya? Entonces me conecto con esa situación dolorosa, pero no le tengo fobia a esas situaciones dolorosas, porque sé que si es que alguien me traiciona, yo después puedo recurrir a la gente que sí va a estar ahí conmigo. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo la experiencia vivida, no cognitiva, de que si es que es como si me tropiezo y me caigo, me puedo recuperar, entonces no le tengo tanto miedo a tropezarme. ¿Ya? El otro ejemplo, me pasa eso, pero queda como una herida abierta. Yo confío en algún amigo o amiga cuando soy niño, después esa persona habla mal de mí o dice que ya no quiere ser mi amigo, yo me siento triste, pero no hay nadie que me acoja y que me ayude a sanar y procesar esa herida. Entonces eso queda como algo, como una herida que nunca cerró. Es como que me quebré el pie y nunca me llevan al doctor, nunca me sana, y después tengo mucho miedo a caerme. Y ando siempre caminando despacito, sin arriesgarme, sin jugar fútbol, sin hacer deporte, qué sé yo, porque si me caigo, nunca me van a ayudar a que me recupere. Es la misma analogía. Entonces, en esta situación, yo estoy hiperalerta a cualquier persona que me pudiera traicionar. Entonces, si alguien no se muestra ultra confiable, yo me retraigo. No, porque si es que me conecto con esa herida de nuevo, nunca se va a cerrar. Porque en mi vida eso nunca se cierra. Nunca hay alguien que me ayude a pasar esa pena o que me diga, pucha, yo sí estoy ahí para ti. Entonces eso se convierte en una herida no resuelta, en un asunto no resuelto. ¿Y qué se hace en terapia? Muchas veces se toman algunos de estos temas del pasado o del presente, podrían ser eventualmente, y se trabajan en sesión. Una de las técnicas más habituales es la silla vacía, ¿ya? Que se ocupa tradicionalmente en la terapia Gestalt, y en la terapia centrada en emociones hay ciertos procedimientos como bien detallados para trabajarlo. Y hay todo un modelo de trabajo con asuntos no resueltos que yo creo que vamos a ver más adelante, en el segundo semestre. Pero igual lo pueden leer en el libro que está en la carpeta que yo les compartí, que se llama Facilitando el Cambio Emocional. Ahí hay un capítulo en que se detalla bien específicamente esta herramienta de ocupar la silla vacía para trabajar asuntos no resueltos. Ya cosas que quedaron abiertas ahí como que impiden que la persona diga ya, ok, esto es de mi pasado, abordemos una situación nueva. No sé si se entiende o apunto más o menos a lo que tú, Tomás, crees que podría haber quedado como duda. Sí, porque sobre todo respecto de esa parte donde se preguntaba como qué tipo de experiencias dentro de ese contexto, qué tipo de cosas se podían hacer, ¿no es cierto?, en distintos ámbitos. La mayoría de los alumnos interpretó alguna experiencia con los asuntos no resueltos como ir en la vida real a enfrentar a esa persona con la que uno tenía, y entonces algunos lo encontraron muy problemático porque, por ejemplo, tomando el caso de Sara, veían que efectivamente las consecuencias podían ser muy malas de ir, entonces se complicaron mucho y ahí, Ah, claro, me di ya, ya. cuenta que el trabajo con los asuntos no resueltos lo entendían como ir a resolver ese asunto en la realidad con la persona con la que yo tengo como deuda pendiente, por decirlo Ya. así. Sí, sí. En general no se hace eso. A veces sí, pero yo por lo menos en todos los años que he hecho terapia, nunca le he dicho a alguien, anda con tu mamá y dile. Porque a veces eso puede ser retraumatizante, ¿ya? Y aparte que es mucha responsabilidad yo decirle algo así a la persona. Lo que se hace es hacer un diálogo con la mamá como una silla vacía, y a veces ahí la mamá reacciona bien, entre comillas, y acoge y pide perdón. Y cuando ocurre eso en la sesión, a veces las personas se animan a hacerlo en la realidad, pero de acuerdo a su propia evaluación, eh, a su propio juicio de cómo es la relación con la mamá. Otras veces, y esto es súper importante, otras veces la mamá en la silla vacía no reacciona bien y sigue atacando, sigue siendo negligente, sigue
juzgando, etc. Y lo que se hace en la sesión es que se ayuda a que la persona pueda procesar ese duelo. Escucha, yo necesitaba a mi mamá ahí y mi mamá no está ahí, aunque yo se lo pida ahora de la mejor forma. Y que pueda, y uno ayuda a que la persona se acompañe a sí misma en ese duelo y la misma persona reconozca lo que le pasa y se acoja a sí misma. Entonces se ocupa una persona como un yo adulto con un yo niño, se podría decir. Estas son técnicas como, es difícil que las comprendan bien en 5 minutos de explicación, pero, por ejemplo, ya para cerrar la idea, están las dos sillas, ¿ya? Acá está mi paciente y acá está en la imaginación su mamá. Hacen el diálogo y la mamá le responde mal. No, tú siempre fuiste quejosa, nunca estuviste contenta con nada. No hay nada más que yo pueda hacer, es tu culpa. Hazte cargo, ya eres adulta, por ejemplo. Eso dice la mamá. Y la paciente queda con la herida abierta igual. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se sale de esa situación? Se ayuda a que la persona pueda procesar eso. ¿Qué te pasa? Conéctate con eso. Como que pueda expresar la emoción, el dolor, la desilusión, y muchas veces lo que se hace es que se invita a otro personaje, que puede ser, por ejemplo, visualiza ahí a alguien que sí pudiera estar ahí para ti, o imagínate a ti como adulto. Y eso es lo que yo hago habitualmente. En esta silla donde estaba la ama, ahora ponemos a el paciente como adulto o paciente con la capacidad de acoger a los demás. Y esa parte del paciente empatiza y acoge con esa parte más herida del paciente. Es como el trabajo de niño interno, ¿ya? Y yo también puedo hacer como de una especie de yo auxiliar y acoger. El punto es que no hay que como tratar de manipular la cosa para que la mamá de la silla vacía sea buena, porque si en la realidad no es buena, va a ser algo falso y el paciente se va a sentir bien 5 minutos y después se va a desilusionar de nuevo en su vida, ¿ya? Bueno, pero ahí yo creo que ya me podría extender mucho y nos estamos desviando del tema. Pero para reforzar lo que decía Tomás, no, casi nunca el camino de sanación es que la persona hable directamente con los otros de su vida, o por lo menos eso no ocurre en la terapia. Si la persona lo quiere hacer, súper bien, pero lo que más vamos a hacer es trabajar con las proyecciones o los personajes internos de los pacientes, ¿ya? Y si los pacientes quieren hacerlo en la vida real, bien, los podemos ayudar, qué sé yo, pero no es el plan A, se podría decir. Y no es necesario en estricto rigor. Bueno, yo creo que ahí queda bastante claro ese punto. ¿Alguna otra cosa que quisieran decir o plantear antes de hacer este ejercicio que nos va a tomar, creo que unos 5 o 10 minutos? ¿No? Ya. Si es que alguien Eh, necesita... yo tengo una duda, perdón, que Sí, la iba a escribir, pero dale, Cristóbal. que había también una parte respecto en la tarea, digamos, Sí. sobre los círculos relacionales Ah, viciosos, ya, y que eso igual no lo tenía tan claro, lo tuve que investigar por otro lado, y ahí ya, como que, me caché, pero no sé si lo apliqué bien ya. tampoco. Sí, círculo vicioso relacional. Ok, ya. Si esa parte tampoco la hemos explicado tanto, de repente podría ser un video eso para explicarlo más, pero a ver, para responder por lo menos por ahora. Ujú. Para algunos modelos, siempre los problemas del paciente son parte de un círculo vicioso relacional, en que yo me quejo, si yo soy el paciente, yo me quejo de que los demás me hacen algo. Por ejemplo, los demás me abandonan o me dejan solo, o los demás me retan. Pero sin darme cuenta, yo estoy haciendo algo que provoca que los demás me hagan eso. Esa es la idea del círculo vicioso relacional. ¿Ya?
Entonces yo estoy haciendo algo para que los demás me hagan eso de lo cual yo me quejo. ¿Sí? Ahora, en la práctica, yo lo he hecho muchas veces ese análisis y no siempre calza. Entonces, creo que eso lo puse en el modelo, como que si es que se aplica, describir ese círculo vicioso. Un par de ejemplos. Si alguien aprendió a ser súper autosuficiente porque no podía depender de los demás, lo más probable es que se meta en un círculo vicioso, en que diga, pucha, los demás nunca están ahí para apoyarme, yo al final tengo que hacer todo solo, siempre los demás se apoyan en mí como para que yo los saque adelante, y me carga porque al final como, claro, como que nadie se preocupa por mí. Por ejemplo, alguien puede tener ese discurso donde el foco está como en reclamarle que los demás lo obligan a ser así, ¿ya? Pero si exploramos bien las relaciones que establece ese paciente, es muy probable que ese paciente, como tiene esta polaridad dominante de ser independiente y autosuficiente y evitar ponerse en posiciones de dependencia con los demás, cuando tiene una necesidad no lo muestre. O si lo muestre reclamándole a los demás, poniéndose en posición de autoridad respecto de los demás. Entonces, si es que yo me pongo a reclamarle y retar a los demás, no inspiro cuidado en el otro. ¿Por qué los bebés son tiernos y dan ganas de tomarlos en brazos? Porque inspiran, porque transmiten vulnerabilidad y dependencia. Si es que yo trato de expresar mi necesidad emocional y mi dependencia retando y enojándome, eso va a hacer que los demás se echen para atrás. ¿Ya? Entonces, lo que le pasa a este tipo de pacientes que son súper independientes y se quejan que los demás no los apoyan o cuidan, es que o no transmiten lo que necesitan, porque siempre tienen que ser fuertes y duros, entonces estoicos y siempre echarle para adelante y nunca mostrarse vulnerable, o cuando lo hacen cuando ya están hasta acá y lo hacen desde el reto. Entonces no transmiten dependencia o necesidad a los demás, y los demás o no los pescan porque nunca los ven necesitados de ayuda, o se asustan porque los están retando. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ese caso es un ejemplo típico de un patrón relacional, como un círculo vicioso relacional. Pero no siempre se dan esos círculos viciosos. ¿Ya? Entonces, si es que se da, es súper importante verlo, porque es súper empoderador para un paciente notar que, chuta, muchos de los problemas que yo veo que son a causa de los demás, yo también estoy metido ahí, entonces yo puedo hacer algo para cambiarlo. ¿Ya? ¿Se entiende ese ejemplo, Cristóbal? Sí, por lo menos sí, me quedó más claro. Ya, bueno, Harto más claro. si es que hay algunos puntos que sea necesario reforzar, de repente podría hacer como algún otro video o profundizarlo más, ¿ya? Esto, por ejemplo, ahora que tú lo dices, claro, no lo hemos pasado bien, entonces es esperable que tengan dudas respecto de ese punto. Sí, Así que gracias por comentarlo. gracias por atender. ¿Alguna otra cosa por ahora? ¿No? Ya, entonces les voy a pedir que se pongan en una posición cómoda si tienen que hacer algo urgente, no sé, pues, ir al baño, qué sé yo los puedo esperar, pero piensen en 10 minutos dedicarle a un ejercicio. ¿Ya? Ya, si alguien necesita que esperemos un poco porque tiene que hacer algo, avise, ¿ya? Ya sea con el video o ocupando la función de levantar la mano en el Zoom o por el chat o de cualquier forma, pero avise, ¿ya? O si no, yo voy a partir. Ya, nadie está levantando la mano, que yo sepa, no. Ya, ok. A ver, yo les voy a explicar el ejercicio. Algunos ya lo conocen, los ayudantes lo conocen y los demás tal vez sí. Es súper simple, pero da para harto, ¿ya? Es bien útil. Ya, yo les voy a explicar y después lo partimos, ¿ya? Porque lo vamos a hacer todo al mismo tiempo para estar como más o menos sincronizados. Lo voy a hacer yo también.
el primer paso es ponerse en una posición cómoda. No es esencial que estemos en posición zen, así con la espalda recta, simétrico, etcétera. No, pero cómodo. Y ojalá sin cruzar brazos ni piernas, ¿ya? Sin cruzar brazos ni piernas idealmente. ¿Ok? En el ejercicio vamos a tener que prestar atención a nuestras sensaciones corporales, especialmente en esta zona, entre el cuello y el ombligo. Entre el cuello y el ombligo. Lo único que tenemos que hacer en el ejercicio es respirar tranquilamente. No les pido ninguna técnica de respiración especial, pero ojalá que no sea tan apurada la respiración. Respirar 10 veces y prestar atención. Ahí llegó alguien más. A ver, voy a repetir un poco para que pueda hacer el ejercicio. Isabel, vamos a partir un ejercicio ahora, así que estás como justa para partirlo, o si no, espera unos minutos que nosotros lo hagamos. ¿Ya? Entonces, posición cómoda, sin cruzar brazos ni piernas. Prestar atención a a las sensaciones corporales entre la garganta y el ombligo. Y respirar. Entonces, la idea es que cada uno respire 10 veces a su ritmo, tranquilamente, prestando atención a todas sus sensaciones corporales entre el cuello y el ombligo y simplemente observando si surge algo. Puede que surja alguna sensación, puede que surja alguna emoción, alguna imagen, algún diálogo interno. La idea es que si surge algo, lo notemos, lo observemos y volvamos a la sensación corporal. ¿Ya? Simplemente hacer eso, ese es el ejercicio por 10 respiraciones. Entonces lo vamos a partir todos ahora. Cuando ya vayan llegando a la 10ª respiración, a la 10ª inhalación, simplemente observen si surgió alguna sensación, alguna imagen, alguna emoción. Y quédense un segundo con lo que surgió a nivel corporal, si es que surgió algo. Solamente observándolo y prestándole atención. Fíjense si surge alguna imagen, algunas ganas de algo, algún diálogo interno, o no. Puede que surja algo, puede que no. Y cuando vayan notando si surgió algo y vayan prestándole atención a ese algo que tal vez surgió, vamos a partir con la última etapa del ejercicio, que es opcional. A veces yo la hago, a veces no.
pero ahora les voy a pedir que lo hagan, y es que se tomen 5 minutos, yo lo voy a contar, 5 minutos máximo, para escribir lo que les surja desde esta sensación que están notando ahora, sin un plan, sin preocuparse por la redacción, ni por transmitir cierta idea, solamente lo que les surja sin juzgar, sin editar, solamente lo que les surja desde esta sensación. Si necesitan traer algún lápiz y papel, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer en el computador, también puede ser, pero es mejor con lápiz y papel. Y el punto acá es que se puedan permitir expresar lo que salga. Si es, este ejercicio no tiene ningún sentido, es eso. Si es, no sentí nada, es eso. Si es, sentí X, es eso. ¿Ya? Entonces tomémonos todos 5 minutos para escribir lo que surja a partir de este ejercicio. Yo les voy a avisar cuando estemos con los 5 minutos. Yo voy a hacerlo también. Voy a poner una alarma.
Parece que algunos ya están terminando o quieren decir algo. Bueno, yo ya tengo como que queda cerca de 1 minuto, así que ya estamos cerca de los 5 minutos. Si alguien quiere anotar algo más puede hacerlo y ahí pronto vamos a parar. Ya sonó mi alarma. Así que vamos a parar con este ejercicio. Bueno, quiero que comentemos un poco. Yo por lo menos les voy a contar que cuando lo estaba haciendo, lo primero que noté fue como una sensación acá en el pecho, como de tensión o un poco de ansiedad, y cuando noté esa sensación me di cuenta que había algo como que me estuviera impulsando hacia adelante, y lo que me surgió fue como ganas como de controlar lo que estaba ocurriendo en la clase, como de saber en qué estaban, cómo estaban recibiendo esto, qué opinaban, como y como un cierto estrés de tener cierto control o información de lo que está ocurriendo con ustedes, pero al mismo tiempo no poder hacerlo porque están con el video, no alcanzo a captar bien como las señales no verbales, algunos tienen el video apagado, a veces no hablan, entonces como claro, como esas ganas de cachar qué estaba pasando, de tener feedback, pero la imposibilidad de hacerlo. Entonces lo comparé con las clases presenciales eh, mm, en que tengo mucho menos eso, porque están ahí, entonces ya sé, es como estoy pisando y sé cuál es el terreno en que estoy pisando. Ahora no, o poco. Y por otro lado, cuando hago los videos, no hay nadie al otro lado, entonces como que no tengo esa preocupación. Entonces eso noté en este momento al hacer el ejercicio. Y después cuando lo escribí, surgieron un par de otras cosas, como de otras figuras, entre comillas, menos relevantes, pero que también estaban. Anoté como 3. No sé los demás si quieren compartir algo de lo que notaron o ya sea el contenido de lo que escribieron y lo que observaron o comentarios acerca del ejercicio mismo. Este es un ejercicio que fácilmente se puede hacer con pacientes o puede hacer uno mismo. Con pacientes yo no le hago que anoten, sí, porque lo podemos conversar ahí directamente. Entonces, no sé si quieren comentar cómo fue hacer este ejercicio, lo conocían o no, tuvieron alguna dificultad, alguna duda, o si quieren compartir como qué es lo que les surgió ahora al hacer contacto con con su aquí y ahora. Hola, yo Sí, quiero decir algo. dale. Bueno, al igual que lo que nos comentabas, también sentí una presión como en el centro del pecho. Eso fue lo primero que asomó. ¿Ya? Eh, y bueno, la vengo sintiendo hace días también. Yo creo que igual quizás mucho lo podemos compartir por todo lo que está pasando. Ujú. Quizás una sensación que se hace más familiar en este momento. Y sentía como que algo bajaba por mi garganta. Y sentí como bajaba así lentamente ¿Ya? y se alojaba ahí, en donde estaba esta presión. Y después de un rato me quedé como con eso. Sentí que mi estómago estaba rígido también. Ajá. Sentí que estaba como duro. Como que esa presión que estaba en el pecho eh, ponía en tensión también mi estómago. Y
eso en general, quise Ok, compartirlo. ya, gracias. Y cuando tú notaste esas sensaciones, ¿te dijeron algo esas sensaciones? ¿Pudiste darle algún sentido a esa sensación o simplemente notaste la sensación como más pura a nivel corporal, pero no te surgió alguna asociación de qué te está pasando o qué es lo que puede generar esa presión? Sí, o sea, la había sentido, pero como que no había sido tan consciente de ella como en este ejercicio. Me ¿Ya? permitió como conectarme más con esa sensación que ¿Ya? está ahí quizás desde hace días y, y claramente tiene relación con, como con esto de sentir que de estar manteniendo a flote un bote en medio de una tormenta. Mm. Entonces, como el tratar de seguir con mis actividades del trabajo, del diplomado, vida familiar, etcétera, en medio de una tormenta que nos da vuelta, nos pone de cabeza, y yo creo que tiene relación con eso. Mm. O sea, la preocupación y la presión de intentar seguir sobrellevando la vida normal en un contexto que no es normal. ¿Y eso te genera como una cierta presión o exigencia o te surge una sensación como de sinsentido? Igual el bote se va a dar vuelta. ¿Qué es lo que te surge con eso? Es presión, sí, es ¿Presión? presión. O sea, no perdí el sentido. Aún, aún siento que tiene sentido. Ujú. Pero claro, de repente salen cosas mucho más alarmantes, no sé, las noticias, etcétera, que Ujú. claro, ahí como que uno empieza como a ver como qué tanto sentido tiene todo lo que estoy haciendo en este momento, esforzándome por mantener todo a flote cuando en el fondo todo se está desmoronando de alguna manera también. Pero es más que nada como esa presión de intentarse mantenerte, o sea, firme y lograr seguir cumpliendo con las cosas que se nos piden en este contexto. Ok, ya. Muchas gracias. Y solo como un ejemplo, ¿ya? Si es que esto fuera, por ejemplo, una sesión de terapia y tú quisieras trabajar estos temas, se abren dos puntos, dos figuras, se podría decir. Una es esta sensación de presión donde se podría hacer un diálogo, un contrapunto entre dos voces. Una que dice como, sigue haciendo tus cosas, mantén tu vida normal, sigue estudiando, leyendo, estando ahí como en tu casa con las cosas domésticas, trabajando. Y otro lado, como que tal vez se siente presionado o estoy ya inventando, o abrumado o exigido. Y como que tal vez ese otro lado también necesita tener voz y ser acogido. Y en la terapia trataríamos de escuchar ese lado que se siente presionado y tal vez hacer un diálogo entre los dos o que tuviera voz. Recuerden que en la terapia lo que buscamos, más que cambiar algo, en general es buscar el contacto con lo que está fuera de la conciencia, ¿ya? Porque a través del Perfecto. contacto, claro, puedo conectarme con mi capacidad de autorregulación, ¿ya? Y por otro lado está la segunda figura que es el sinsentido, que de nuevo es un contrapunto a esta voz que dice, sigue estudiando, sigue trabajando, sigue haciendo tus cosas, haz tu vida normal, y como que hubiera otra que dijera, pero ¿para qué si se está todo desmoronando? Y lo que nosotros haríamos desde una perspectiva humanista y más fenomenológica y gestalt por lo menos, no es tratar de corregir ese pensamiento pesimista. No, pero mira, sí, no es todo tan mal, o qué sé yo, como palabras de buena crianza, sino que ayudar a que tú te contactaras con esa sensación de, hoy se está todo derrumbando, y también que esa parte tuviera una voz, porque tal vez ahí, ahora sí que estoy inventando, porque tú dijiste como un par de cosas y yo me estoy carrileando, pero en una de esas puede surgir un sentimiento de, puede ser de miedo que hay que coger, o de duelo, de chuta, hay cosas que eran y ahora ya no son, y eso te afecta, o nos afecta a todos, ¿ya? Entonces,
sin meternos en una cosa terapéutica, solo quería ilustrar que por lo menos hay dos focos acá que abren posibilidades de trabajo terapéutico, ¿ya? Y el trabajo terapéutico pasa por el contacto, con esas figuras que aparecen ahí como medio desde las sombras, medio desdibujadas, como generar un contacto más profundo, más pleno. ¿Ya? Gracias. Gracias a ti. A los demás, si quisieran comentar lo que les surgió en el ejercicio o alguna duda respecto del ejercicio o, o cómo fue, alguna dificultad. Preguntar. En el Sí. ejercicio, quizás les puedo compartir primero antes para que... bueno, me surgió mientras realizaba el ejercicio ¿Ya? que tenía muchas ganas de hacerlo bien. Entonces, Ah, como que ya. apareció esa idea de querer hacerlo bien, de escuchar atentamente tus indicaciones y recordarlas, a ver como que lo estaba haciendo bien. Ya. Entonces, apareció esa parte más autoexigente y también por Ujú. otro lado como el control que normalmente me gusta tener sobre las cosas, ¿Ya? como tener las cosas más ordenadas. Yo lo asocio normalmente, lo nombro como la parte Virgo que tengo. ¿Ya? Eh, ¿Y cómo apareció esa necesidad de control en el ejercicio? es que mientras lo hacía, primero sentí como una sensación como de querer tener bocanadas de aire, ¿Ya? porque me sentía como que quería hacer respiraciones profundas, y también porque lo asocié como a lo que hago normalmente en yoga, a las respiraciones que trabajo desde esa práctica. Ah, ok. Entonces, en mi cabeza como que aparecieron estos dos diálogos entre lo que me estabas indicando y lo que yo como que normalmente hago. Ah, ok. Por ahí apareció eso. Ya. Eh, eso quería compartirles y siempre es un ejercicio interesante, porque normalmente, por ejemplo, en yoga, cuando comenzamos, y sobre todo cuando las personas están un poco más agitadas, se hacen respiraciones bien profundas, Ya. para ir soltar el cuerpo, soltar los pensamientos, bajar un poco como esas tensiones. eh, y claro, justamente acá no era esa la indicación, entonces te encuentras como con los pensamientos, te encuentras con lo que tú dices, lo que tenga que aparecer. Claro. Eh, Eso, y me surgió una pregunta en relación a esto mismo. ¿Ya? Quizás que lo puedas comentar como en cómo debería estar el paciente para realizar este ejercicio. Lo voy a poner así como con esa pregunta, como ¿En qué eh, sentido cómo debería estar? ¿Qué es lo que tú estoy piensas? pensando como en aquellas personas que a lo mejor eh, no pueden estar tan tranquilas porque están con mucha sintomatología, Ah, difícilmente les cuesta como mantener una respiración calmada, difícilmente pueden cerrar los ojos porque aparecen ya. muchos fantasmas. Ok. Pensé en esos casos. Ya, buen punto. A ver, voy a aclarar dos cosas. Una que tú dijiste y que es necesario enfatizar y la otra que tú preguntas ahora. Ya. Este ejercicio, tal como tú lo dijiste, es para que la persona se contacte con lo que está ocurriendo, con lo que le está pasando, a nivel más implícito. No es de relajación, no es para cambiar el estado, Sí. ¿ya? Eso tú lo dijiste y es súper clave. La gente que conoce ejercicio de respiración puede hacer en vez de este ejercicio el ejercicio que conoce, que puede ser súper bueno, pero va a salir de donde está y va a ir a otro estado. Y ese es otro ejercicio, no es ni mejor ni peor, simplemente es otra actividad. Ya no es esta. Esto es que lo que está salga a la superficie, sea más claro. ¿Ya?
tal como tú lo dijiste. Y ahora, respecto de la pregunta de cómo debe estar un paciente, em, mira, hay algunos pacientes que les cuesta mucho conectarse con sus propias sensaciones, entonces no cachan lo que les está pasando, ni sus sensaciones, ni siquiera interpretar lo que les está pasando, ni siquiera de tengo miedo, tengo pena, no, sino que no siento nada. ¿Qué estás sintiendo en el pecho? Nada. En el brazo, nada. En los pies, nada. ¿Ya? Con ese nivel de desconexión hay que hacer otras cosas como previas. O tal vez hacer este ejercicio muchas veces hasta que vayas sintiendo algo. Yo ahí no soy tan experto, pero sí tengo algunas experiencias. Por ejemplo, hay literatura sobre la preterapia que tal vez pueda ayudar. Algunas cosas yo tengo, pero no lo manejo tanto. Y yo tengo una experiencia de haber ido a un retiro, haber ido un par de veces a un retiro de meditación vipassana, que es una meditación budista, pero toda la meditación es contacto corporal, contacto corporal, 10 horas al día. Y por lo menos en mi experiencia, mi capacidad de sentir mi cuerpo aumentó infinito después de eso. Entonces es algo que igual se puede entrenar, ¿ya? Y yo lo he hecho con un par de pacientes que al principio, como que nada, después ya alguna sensación, después tratando de ayudarle a entender esa sensación, como que logran. Entonces es algo que se puede ir desarrollando, pero hay pacientes en que hay que hacer todo un trabajo para que puedan hacer el ejercicio. Por otro lado, si alguien está muy agitado, también de repente no va a poder, no porque no tenga la capacidad de sentir su cuerpo, sino que está en un estado muy agitado y no se puede calmar. Y ahí tal vez hay que hacer otra cosa, algún ejercicio más de calma, o de contacto con el cuerpo, o en algunos casos tiene que ir a alguna intervención como de medicación o algo así, porque no se puede hacer nada terapéutico. ¿Ya? Ahora, yo creo que si hacemos este ejercicio y la persona no puede hacerlo, porque es bastante simple, si no puede hacerlo, ahí tenemos información al tiro de que hay alguna dificultad de este tipo, ya sea que la persona no tiene esta capacidad de contacto con su cuerpo y necesita entrenarla, o que está en un estado donde no puede hacerlo. No sé, pues si yo estoy huyendo de un tigre de dientes de sable, no puedo hacer esto porque mi organismo activa, no sé, mis piernas, mis manos, como que estoy en otra fisiológicamente. ¿Ya? Tengo que estar en un estado de mínima calma para poder hacer introspección. Yo creo que esas son las contraindicaciones, se podría decir, las dos situaciones donde esto no va a funcionar. Ya, gracias. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar algo respecto de este ejercicio? A mí me ¿Sí, gustó Cari? y sentí que es como un mini focusing o como un paso previo quizás para poder llegar a hacer un focusing en algún momento. Ujú. En este mismo sentido que tú decías, como de ir preparando a la persona para que llegue a conectar, porque sí, hay gente que ni siquiera sabe si tiene los pies fríos o calientes Claro. no sé, en cualquier momento, entonces a veces es más difícil. Eso, y no sé si compartir lo que sentí. No sé. Dale si quieres, o como tú prefieras. Ah, ya. Bueno, sentí como una sensación de mareo, Ujú. como si me estuviera moviendo un poquito como hacia adelante y hacia atrás, y en verdad no me estaba moviendo, era como la sensación y un poco la imagen en mi cabeza de un movimiento de esta forma. Y eso estaba acompañado de una sensación de confusión. em, eh, y sentía que a pesar de que estaba conectando con eso, como que igual mi cabeza estaba en muchas partes al mismo tiempo. Esa confusión generó un poquito de ansiedad y un poquito de tensión, como en mi mandíbula que estaba muy apretada. Y también sentí como una presión
pecho igual que Tania, en un momento igual que tú. Asocié un poco como a mi incertidumbre futura con esto del virus y qué sé yo, como he estado mucho pensando en mi estabilidad futura, como dónde voy a vivir, cuándo voy a poder encontrar pega para irme a arrendar como mi propio lugar, porque estoy como de allegada durante un tiempo. Y cuando sentí la presión en el pecho, apareció la imagen de mi hermana, que supongo que se relaciona con esta confusión porque quizás me gustaría que ella estuviera acá para ayudarme como a aclararme en algunas cosas. Y eso, ahí como que relacioné esas dos sensaciones con esos dos como eventos. Ya. Entonces pudiste observar ciertas sensaciones y también aparecieron como ciertos sentidos de esa sensación. Sí. Ok. Y solo para ilustrar, cuando tú te das cuenta de esto, ¿te dan ganas de algo? ¿Te surge alguna necesidad? Como si tú dijeras, ya, quiero pescar esto, quiero hacerme cargo de esto, quiero hacer algo con esto. ¿Te surge alguna, ya sea acción o necesidad o impulso, o no? O sea, después cuando dejé de escribir, sí, fue como, ya, ¿qué voy a hacer? Y pensé que le quiero hablar a mi hermana para preguntarle igual algunas cosas. Ella está en Australia, entonces tenemos 14 horas de diferencia. Y eso, cuando se despierte, como, y pedirle que hablemos, porque también trabaja, entonces como que es difícil un poco la comunicación. Ya. Ese impulso te surgió, hablar con tu Sí, hermano. Ok. sí. Ya. Ya, gracias, Clary. Bueno, acá también podemos ver el ciclo de la Gestalt, de observar una sensación que no tiene como un sentido claro, un nombre claro, un significado claro, después pasar a una emoción o darle un significado a eso, conectarse con una necesidad, activarse, ir a una acción y finalmente, en un mundo ideal, como al contacto con la necesidad, como a satisfacer la necesidad. ¿Ya? Estamos como en las primeras etapas en este ejercicio. Pero de ahí puede surgir como algún movimiento, de acuerdo a la figura que surge. Que en mi caso podría ser con esta necesidad de control, ya sea preguntarles un poco más, pedirles más feedback, o hacer el duelo de que no puedo tener ese feedback como me gustaría, y soltar. ¿Ya? Y hacer un duelo, obviamente, que el soltar no es como, ah, qué rico, me saco un peso de encima, sino que es una pérdida de algo que me importa. ¿Ya? ¿Sí? Respecto de un punto que dijo Clara al principio, ¿Ya? que dijo que el ejercicio era como un mini focusing o quizás como una forma de introducir un focusing. No sé si podrías decir como en qué relación crees que está como con el focusing, y dentro de la Gestalt, como pusiste como esto como una parte inicial del ciclo de la Gestalt, ¿qué lugar crees que como que tiene el focusing ahí en ese contexto de este ciclo Gestalt? Ya, bueno, buen punto. A ver, yo no manejo bien la técnica del focusing, pero la he visto, la he leído, la he hecho, y a partir de esas experiencias yo creo que es extremadamente similar a lo que yo aprendí en Gestalt, solo que de manera menos sistemática. ¿Ya? Y a veces con palabras distintas. Yo creo que Gentling lo desarrolla más a nivel conceptual y a nivel técnico, pero creo que es un ejercicio de contacto.
y es equivalente a este, es más sofisticado, más profundo. Entonces estoy de acuerdo con lo que dijo Clary, como que esto puede ser un paso inicial, pero creo que apunta a lo mismo. Apunta a lo mismo. Y de hecho, el último paso, creo que del proceso de focusing, hay un movimiento que yo creo que no está tan bien, está más explicado desde la Gestalt, como que la tendencia hacia la acción y hacia la acción que acoge la necesidad. Yo creo que eso es mucho más claro y más simple, pero en el focusing también se habla de lo mismo, como que hay algo que se mueve, pero como que está, no sé, o yo no lo entiendo o está medio enredado de la explicación, pero creo que es lo mismo. De hecho, con Rocío Cerda nos coordinamos en el segundo semestre para que ella pase lo de focusing justo antes de que yo pase lo de Gestalt y tomar como lo de focusing y dar el siguiente paso, que es, ok, si ya logro conectarme con lo que me está pasando, ¿cómo llevar eso a la acción? Se podría decir, cómo completar el ciclo. Porque creo que hay una relación como muy estrecha, pero para mi gusto, la diferencia es que la Gestalt enfatiza más como la parte de acción y tiene diversos procedimientos de contacto menos sistemáticos y sofisticados que la técnica de focusing. El focusing es más detallado y preciso en el ejercicio como de contacto inicial, pero tiene menos herramientas para el movimiento hacia la acción. Bueno, si alguien quiere comentar algo acerca de su ejercicio o preguntar, lo puede hacer. Y ahora yo quiero que demos otro paso y nos movamos hacia la próxima unidad y tomemos algunas decisiones, ¿ya? Porque ya cerramos esta primera parte de entender cómo vamos a ver a un paciente y los problemas que tiene desde nuestro modelo. Y ahora tenemos que practicar algunas cosas, ¿ya? Entonces, para practicar tenemos que ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer. A ver, acá hay varias alternativas. Yo creo que hoy, yo creo que hoy no vamos a alcanzar a hacer una práctica, salvo que alguien se ofrezca y le hagamos alguna introductoria, ¿ya? Pero tenemos que, lo primero que vamos a practicar es un ejercicio que yo les mandé en video. No sé si alguien pudo ver que les mandé un mail en la mañana con un PowerPoint que tenía un video, que también tenía una lectura asociada, pero básicamente había un PowerPoint con un video. ¿Les llegó por lo menos alguno? Ya, algunos sí, ok. Ya. Este es un primer ejercicio que es relativamente sencillo, pero es muy útil. Y lo deberíamos manejar así, impeque todo. ¿Ya? Un ejercicio de exploración empática súper potente y que nos va a servir para infinitas cosas. Para hacer un diagnóstico y a lo largo de la terapia. Este ejercicio se basa en el principio de coherencia que yo les hablé antes, que es que la conducta, la reacción, la emoción, la respuesta del paciente es coherente con lo que está viviendo en ese momento en que la conducta aparece, lo que está viviendo y experimentando a nivel implícito. Hay una alarma, ¿Me escuchan? Porque hay un sonido de bombero. ¿Sí? ¿Se escucha igual? Ya. Estoy cerca de una, ¿cómo se llama? No es oficina de bomberos, casa de bomberos, no. Bueno, se entiende. A ver, me distraje. Ya, el ejercicio. Ya, el principio de coherencia. El principio de coherencia, como les decía, dice que la respuesta de la persona es coherente con su vivencia implícita en el momento en que tiene la respuesta. ¿Ya? Eso es el elemento clave. Algunas veces esto se le llama como a la construcción de mundo que está ahí, la visión existencial, los esquemas emocionales que están activos, son distintos nombres para decir lo mismo. ¿Ya? El punto es que yo voy a entender la reacción de una persona si me pongo en sus zapatos en el momento en que tuvo la reacción y experimento el mundo y la situación tal como la persona lo experimentó. Ese es el principio.
Ahora, ese es un principio ultra útil, conceptual, pero hay que llevarlo a la práctica. Y este es un ejercicio muy concreto para llevarlo a la práctica. Que, como yo explico en el video, en Gestalt no tenía un nombre en mi formación de Gestalt, pero siempre nos decían, bueno, pídele al paciente que lo cuente en presente en primera persona. Que cuente la situación problemática en presente en primera persona. Y en terapia centrada en emociones le pusieron un nombre a este ejercicio y pusieron pasos y todo, y yo le explico desde ese modelo, la terapia centrada en emociones. Y el nombre es despliegue evocador sistemático, que es un nombre complicado como todos estos nombres, pero básicamente dice que cuando hay una reacción que para la persona sea exagerada, problemática, incomprensible, yo debo tomar eso y pedirle a la persona que me cuente de esa situación o me cuente un ejemplo, si es algo que ocurre muchas veces, y que se conecte y evoque esa situación en el presente. Y que la reviva ahí conmigo en la sesión. Y que la reviva como más en cámara lenta, pausado, para yo poder desplegar todos los significados y vivencias tal como la persona misma lo vivió. No me sirve la descripción solo externa de los hechos, a veces ayuda, pero lo que más me interesa es la descripción en primera persona. Por eso es una exploración fenomenológica, tal como la persona vivió una situación. Y si yo tengo una cierta capacidad empática y logro guiar a la persona y meterme en sus zapatos, va a aparecer un insight de, chuta, claro, por eso reaccioné así. Y eso lo conectamos con otras situaciones y muchas veces a partir de eso tenemos un foco de trabajo importante. No siempre, pero a veces incluso podemos hacer como el principal diagnóstico a partir de este ejercicio. ¿Ya? Y nos abre camino de, ya, entonces para allá tenemos que ir. En general este ejercicio no resuelve el problema porque genera una comprensión. ¿Ya? Pero sí es el primer paso para poder resolverlo. Yo les cuento un ejemplo ahí, en el texto que les recomiendo, salen otros ejemplos, viñetas. ¿Y qué es lo que tenemos que acordar ahora? ¿Cómo lo vamos a practicar? ¿Ya? Y yo quiero que lo decidamos ahora, por lo menos una primera decisión, que lo podemos revisar después, porque tenemos varias alternativas. Ahora, sí o sí tenemos que hacer prácticas. ¿Ya? Ya no sirve solo leer o entender a nivel intelectual, porque son habilidades que tienen que ejercitar, tal como ejercitaron la habilidad de conceptualización de un caso en la tarea última, ahora hay una habilidad que es más directamente como clínica de relación con paciente, que es hacer este ejercicio. Entonces tenemos varias alternativas y que se pueden ir sumando. Una opción es que dividamos en grupos, por los grupos que están a cargo de cada uno de los ayudantes y mío, y nos separemos, ya para la próxima sesión, nos separemos la clase en subgrupos y ejercitemos el ayudante o yo con alguno de ustedes, pero en grupos más chiquititos. Ya esa es una alternativa. Otra alternativa es que, ya sea para esta sesión o la próxima, demos una tarea y cada uno de ustedes se organice con otro de los compañeros o compañeras para practicar este ejercicio. Y después nos reportan cómo les fue con una guía que nosotros les vamos a pasar. ¿Ya? Otra alternativa es que lo hagan con otra persona, no del curso, algún paciente o no sé, otra persona con la que vivan o que se puedan comunicar por video. ¿Ya? Y otra alternativa, que puede ser como antes de las anteriores, es que si dicen, chuta, ya me interesa, pero no me siento todavía como empoderado o empoderada para practicarlo, que para la próxima hagamos un video en que yo sea el terapeuta y alguno de ustedes sea él o la paciente y lo veamos y lo comentemos y después cada uno practica. Ya, pero tenemos que llevarlo a la práctica.
Yo creo que esto no tiene mucho sentido si solo lo ven el video en que yo estoy hablando y contando un ejemplo, o si lo hablamos acá, o si lo leen. Necesito que lo practiquemos todo. Ok, entonces, ¿qué les parece esta alternativa? ¿Le hacen sentido o no? ¿Tienen otras sugerencias? ¿Se le ocurren dificultades, ya sea a nivel emocional, técnico, logístico, no sé, del que sea? Ahora sí que necesito feedback, o si no yo voy a serruchar como de acuerdo a mi propio criterio, sin conocer como lo que les hace o no sentido a ustedes. ¿Alguien tiene alguna preferencia respecto a estos métodos? ¿Va a partir? ¿O alguno que yo les dije? Ah, Darío les quería comentar algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, sí. Ya, dale. Ahora vamos a seguir hablando yo. Respecto a las preferencias, siento que ¿Sí? sería lo mejor interesante trabajarlo en grupos pequeños como para que pudiera haber un feedback como más como inmediato o como mayor diálogo en grupos pequeños. Y lo otro es que tengo una duda que en realidad tengo que preguntarlo porque como que me desconcentra. Sí. Lo de este ejercicio es como en cuanto a la temporalidad, ¿puede ser una situación que haya pasado hace mucho tiempo o es algo como que más le está pasando como actualmente al paciente? Ok, buen punto. ¿Sabes que no lo había pensado ni lo había leído? Yo como que tuviera que ser algo presente o pasado. El criterio fundamental es que es una reacción que la persona no entiende. ¿Ya? Me pasó hace 5 años, fue súper significativo y me quebré por completo y todavía no entiendo porque fue algo tan chico que me pasó, pero ¿por qué me afectó tanto? O me pasó ayer. Yo creo que da lo mismo, si la persona recuerda la situación y cumple con este criterio de que fue una reacción que la propia persona tuvo, pero que le parece exagerada, problemática, incomprensible, no una reacción comprensible a la situación. No sé, pues, tuve un accidente, está muy herido alguien que yo quiero y yo me pongo a llorar y me da mucho susto, puede ser una reacción muy intensa, pero totalmente comprensible y que no tiene ningún misterio. ¿Ya? Esa reacción no sirve para este ejercicio. Tiene que ser algo que sea exagerado para la persona, o problemático, o incomprensible, ¿ya? Ya. Puede ser algo antiguo o no, pero que la persona tiene que recordar, porque si no lo recuerda, no lo va a poder revivir en la sesión. ¿Sí? Y entonces tú decías que preferías como grupos pequeños. Eh, ¿Alguna otra preferencia o alguna de las cosas que yo les dije que dijeran, no, yo no quiero eso, o por lo menos no ahora, o eso va a ser muy complicado? A mí la idea de los grupos pequeños también me hace sentido. Ajá. También como para tener feedback y si es que, no sé, si yo lo hago solo también no creo que le saque tanto provecho o también quizá haya un punto ciego. Igual quizás se pierde un poco de profundidad como al tener que filtrar un poco lo que se siente, pero me parece bueno. Ok, súper. Entonces lo que podríamos hacer es organizar, ya sea para la próxima, yo creo que tendría que ser para la próxima clase. A ver, ya, otra pregunta. Tenemos dos opciones. La opción A, para mi gusto, sería armar grupos pequeños y hacer esto, o sea, 4 grupos, ¿ya? Los 3 ayudantes más yo. Dividirnos entre nosotros y la próxima sesión dividir esta clase en los grupos y practicar ahí con feedback y con más tiempo y después como un cierre entre todos. Y la otra alternativa, pero que, no sé, a mí no me tinca tanto, así que si no me comentan nada, yo no la voy a hacer.
sería hacerlo la próxima semana en el horario intermedio, antes de la supervisión. Pero yo creo que va a quedar muy cargado ese martes. Entonces me inclinaría a hacerlo en 2 semanas más. La próxima semana yo les mando otro video para que puedan revisar como la semana otro material. Pero este ejercicio ya más práctico lo hacemos en la próxima clase, esta misma, en este horario, en 2 semanas. De repente podemos partir a la 1, podría ser para tener más tiempo para hacer el ejercicio. ¿Le hace sentido esa alternativa? ¿Sí? Ya. Veo pulgares hacia arriba. Ok. Ya, súper. Ok. Ya, impecable. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. En 2 semanas más vamos a hacer este ejercicio. Y mientras tanto, para aprovechar estas 2 semanas, les voy a pedir que vean el video, que se lean el capítulo del libro. Yo le puse el libro entero, pero tienen que leer un capítulo nomás, no el libro entero. ¿Ya? ¿Qué capítulo hay que leer, profe? Yo lo puse en el PowerPoint, es el 8, está ahí. creo. Sí, Ya. están las páginas, de la página 171 a 196, creo. Ok. ¿Ya? Ahí hay un caso, están los pasos explicados. Vean el PowerPoint primero porque está más simple. ¿Ya? Y tal vez yo creo que la próxima semana les voy a mandar otro ejercicio o video que vaya en la misma línea. Probablemente puede ser voy a tratar de poner un video de una sesión de terapia, pero de una serie o algo así, o alguna sesión que sea abierta para el público, y hacer un ejercicio de ir en momentos clave, pausando como para que puedan entrenar su capacidad empática de qué está pasando ahí en ese momento con la persona. Ya, eso es lo que voy a tratar de hacer para la próxima semana, o algo equivalente. ¿Ya? Y en 2 semanas vamos a practicar. ¿Ok? ¿Les parece bien, entonces? Y practicar en los subgrupos. Y los ayudantes ahí van a estar apoyando y guiando los ejercicios, y después vamos a hacer un cierre entre todos. Bueno, y yo también con el grupo que me toque a mí. Ok, ya, parece que hay acuerdo entonces. Quería pedirles que se tomen un segundo, no, se tomen 10 segundos, no uno, 10 segundos para fijarse en su sensación actual ahora que estamos cerrando la clase. Y después me cuenten, o sea, en una palabra, lo pueden escribir, pero todos que digan alguna cosa, una frase o una palabra, hablado o escrito en el chat. Pero primero 10 segundos para fijarse en su sensación actual, con lo que hemos hecho y conversado hoy. ¿Ya? Ya. Ya pasaron 10 segundos, así que pueden ir fijándose como con qué sensación se quedan o qué quisieran comentar como cierre de esta clase. Puede ser lo que les surja, alguna sensación, alguna pregunta, algún feedback, pero les pido a todos que comenten ya sea hablándolo o escribiéndolo en el chat. Yo por lo menos tengo una sensación como de un poquito mayor conexión. Sí, como que estoy un poquito más tranquilo con eso de, chuta, no sé qué está pasando, qué están, si está sirviendo o no, como, o sea, me siento un poco más tranquilo con eso. Y de verdad les pido que todos comenten alguna palabra, una frase en el chat o que lo digan, sí, en voz alta. Yo me siento como contento de escucharlos también a ustedes. Como me gusta que tengan dudas, como que las materialicen acá, y eso como que igual me alegra un poco. Que me voy como con esa sensación como de rico. Gracias, Byron.
Eh, mm, ¿Vale? justo alguien escribió. Mejor léelo. Ah, Lee. en ese sentido lo que vimos hoy. Bueno, pero en realidad lo del chat lo podemos leer todo. ¿Ya? Está muy mal sentada. Sí, yo creo que lo del chat lo podemos leer, así que escríbanlo nomás. No lo voy a leer en voz alta. Sí lo voy a leer. Pero tú, Ale, querías decir algo. Sí, yo quería decir algo. Es que ¿Sí? como mi sensación era como de tener harta información, quizás también desde las últimas semanas. Tener, como tener este medio virtual es un desafío bien, bien interesante y quizás tenía esta sensación desde antes, porque tenemos contacto como con varias personas a través de este medio de correo, entonces como que sentía que había como muchas cruces de informaciones que a mí en esto de querer tener las cosas ordenadas, como que me cruzaba un poco esa información. Y creo que me ayuda harto a hablar también directamente con ustedes. Entonces, eso quería compartir. Como que te ayuda a comunicarte directamente. Sí, claro, me gusta más, me facilita más tener diálogo con ustedes, verbalmente incluso, creo que es más fácil, más directo. Ok, Mm. ya. Así que gracias. Ya, gracias a ti. Este es un tema que tenemos que equilibrar y manejar como bien flexiblemente, porque para algunos, o sea, está tanto la necesidad como de establecer un contacto más directo, pero también no queremos como sobresaturarlos con video y actividades que tengan que estar a cierta hora, etcétera. Entonces, por lo menos mi intención es dar esa flexibilidad, ¿ya? Y si es que están con alguna necesidad, tratar de acogerla. Por ejemplo, si nos necesitan comunicarse y no hay espacio de comunicación, nos pueden escribir, ya sea por el foro o por mail o por cursos. Podemos tener instancias extra como las clases habituales, ¿ya? O comunicarnos en la clase. También quiero que sepan que tenemos toda la disposición para atenderlos con sus necesidades que pueden ser diferentes una persona de otra, ¿ya? Para que se atrevan a escribirnos o a comentarnos lo que les pasa, lo que necesitan. Ya estoy leyendo los otros comentarios. Yo lo voy a decir por acá. Sí, dale. Tengo una sensación de como ánimo y entusiasmo con cómo se han dado las cosas en el curso. Los trabajos que he estado mirando, lo he encontrado en general como muy buenos, como dan cuenta de que han podido como dedicarle el tiempo, se han leído las cosas, sobre todo lo han incorporado. Siento que así como veo al gran grupo, hay como una apropiación personal de los contenidos buena. Entonces eso me alegra mucho porque en estas condiciones no se sabía cómo eso iba a resultar, pues podríamos estar en un escenario totalmente distinto donde como que estuvieran algunos o muchos muy atrasados o no siguiendo el asunto con muchas complicaciones. Los veo a la mayoría como apropiándose los contenidos como bien, y me entusiasma que ahora pasemos como a esta otra etapa de aplicación. Creo que en general los veo como bien preparados, la forma en que como han incorporado los contenidos más teóricos. Así que eso, una sensación como de entusiasmo y alegría que dentro de estas circunstancias difíciles esté saliendo relativamente bien el curso y que esté resultando fructífero, me da la impresión, para la mayoría.
Gracias, Tomás. Ya, estaba leyendo los comentarios que hacen. No sé si a alguien le falta comentar, puede ser una palabra, lo que quieran. No, no sé si todos lo hicieron ya. Varios han comentado esto de las instancias prácticas. Bueno, todo el resto es práctico. Eso les puedo decir. Y instancias prácticas en las clases podemos hacer, o sea, yo feliz. Podemos hacer todas las clases, pero los contenidos son todos prácticos, el 100%. Con algún apoyo teórico para entender lo que estamos haciendo, pero ese es el resto de este curso. Okay. Ya, no sé si alguien está comentando algo. ¿Quiere comentar alguna última cosa antes de terminar? O sea, hola, a mí me pasa que mientras demás escriben, ¿Sí? Que junto con el entusiasmo y todo como súper bien, ¿Sí? igual tengo como esa sensación como de ansiedad o un poco de insatisfacción un poco con la idea de que igual estas instancias prácticas no las podemos llevar como presencialmente, como lo ideal, pues estoy todavía luchando contra esa pérdida, digamos, como para mí sería mucho más, como digamos, no me levanta tanta ansiedad el hecho de que podamos practicar todos estos conocimientos de manera más presencial, quizás no tan, no tan distante, pero a pesar de eso igual, pucha, espero como dentro de las próximas clases y realizando los ejercicios prácticos, de igual apoyarme harto como en el trabajo de nuestros ayudantes o de los compañeros también, que tengan mejor incorporada la materia, porque yo me siento como muy inseguro todavía, pero hay que empezar, pues. Como que a pesar de todo, siento que he revisado bien los contenidos, entonces hay que dar el salto como a empezar a asimilar más los conocimientos de una manera más práctica, aunque no sea la ideal, y ahí con eso calmar las ansiedades en, en el mismo realizar, po, en el mismo encontrarnos, poner estos conocimientos eh, en la acción, digamos. Eso más que nada. Gracias, Cristóbal, porque eso yo creo que le das voz a una sensación que probablemente todos, la mayoría podemos tener, y que es real también, pues, y que es penca como tener que hacerlo así y que tiene algunas ventajas, pero también tiene varias desventajas que son claras y seríamos como negadores de desconocer. Entonces, eso también es parte de lo que está ocurriendo ahora. Como, pucha, que lata no poder hacer estas actividades de forma presencial. Y ahí, aparte de agradecerte por poder expresar eso, que seguro que no solo tú lo sientes, bueno, también lo han escrito, a mí me pasa también. Les quiero decir a todos que estamos súper abiertos a acoger de la forma que podamos esa inquietud, ese problema. Por un lado, tenemos que hacer un trabajo constante de duelo por las cosas que no podemos hacer y vivir de nuestra vida cotidiana, más allá obviamente del diplomado, ¿ya?
Entonces hay parte que es duelo nomás, inescapable, inevitable. Pero hay cosas que también nosotros podemos hacer como para acoger eso, ya sea esto de, bueno, hagámoslo en grupos más pequeños, o de repente reforcemos, porque eventualmente espero que podamos vernos presenciales como más pronto que tarde, reforcemos algunas actividades presenciales después, no sé, cualquier cosa que nosotros podemos hacer que se les ocurra, estamos abiertos a hacerlo. Nosotros lo hemos pensado y hasta ahora es como la mejor modalidad que hemos encontrado. No postergar todo lo práctico para después, sino que igual empezar. ¿Ya? Yo lo que les puedo decir es que en el postítulo de terapia Gestalt, donde yo también trabajo, lo están haciendo así. Y ese postítulo es mucho más práctico que nuestro diplomado. Todo el rato haciendo silla vacía, qué sé yo, y lo están haciendo y lo están pudiendo hacer de cierta forma. Entonces, si ellos lo están pudiendo hacer, es que es posible hacer. Tal vez no ideal, tal vez peor que presencial claramente, pero es posible hacer de una manera que sea útil para ustedes. Y yo creo que tenemos que igual fomentar el contacto. Entonces esto de grupos pequeñitos, de hacer algo como un poquito más uno a uno, tenemos que reforzarlo porque hay muchos más obstáculos para el contacto a través de un video con, no sé, con 20 personas y es muy difícil establecer un contacto humano. Entonces, eso lo vamos a ir reforzando y bueno, estamos abiertos a cualquier otra sugerencia, inquietud. Y gracias por plantear eso también. Es parte de la figura del momento. Bueno. Pablo, ¿Sí? un poco como colgándome de lo que tú estabas diciendo, como invitarlos también a ser conscientes y comunicar esos procesos cuando consideren que sea necesario. Como que entendemos que todos en general estamos pasando por momentos como duros y a veces estamos en disposición y otras veces no tanto para hacer algunas u otras cosas, entonces yo creo que siempre podemos escuchar y como el valor de la comunicación, resaltémoslo como en esta instancia también. Y nada, pues también como ya lo dijo Pablo en delante, como recordarles como esta idea de que igual estamos como por si necesitan algo, si los podemos ayudar en cualquier espacio, como entendiendo también, como atendiendo a la contingencia y a todo lo que nos está pasando. Así que eso. Sí, buen punto, Byron, y ahí quiero ser súper explícito que nos pueden escribir o consultar o hablar tanto por cosas como del contenido y académicas, como por cosas de sus procesos personales con todo esto que está pasando. ¿Ya? O sea, ambos motivos son válidos y son parte de lo que está ocurriendo. Ya sea tengo una duda con este ejercicio, ya sea, pucha, estoy súper frustrado por todo esto que está pasando, o estoy muy ansioso o ansiosa, entonces me cuesta concentrarme. Todos esos temas son súper importantes y son reales y requieren atención. ¿Ya? Entonces, por favor, siéntanse con la libertad, con el permiso de acercarse a nosotros por cualquiera de esas razones. ¿Ya? Eso quiero ser súper explícito. Ok. Bueno, si no hay nada más que quiera comentar algo, por lo menos algo de esto escribieron. Les agradezco a todos su presencia, su participación. Y bueno, entonces nos vemos como así sincrónicamente en 2 semanas. Recuerden que estamos subiendo todo el feedback de las tareas a las carpetas de cada uno. Si tienen dudas también consulten, ¿no? Pero deberían poder verlo, eso, cada uno, el feedback de sus tareas. Y eso, hasta la próxima. Que estén bien.